Bien, continuemos. Eh, Otro de los factores que creo que influye bastante, lo que les decía, es el prejuicio que hay con respecto al cine latinoamericano, al cine ecuatoriano. Y bueno, al latinoamericano también, ¿no? Mucha gente prefiere ver cine europeo, norteamericano, que dicen es de mejor calidad, tiene una mejor factura. Y de pronto sí lo puede tener, pero como hemos visto a lo largo de este taller, también hay algunas, y lo vamos a ver, hay algunas películas latinoamericanas que no piden favor a nadie. Y yo creo que también pasa eso con el cine ecuatoriano. El, el problema que tenemos acá también es que no valoramos, sí, lo nuestro, ¿no? Tenemos una visión más hacia lo extranjero, hacia lo de afuera, que valorar nuestras propias cosas. Y esto tiene que ver también mucho con la educación o la creación de públicos. Si nosotros no comenzamos a trabajar en un proceso de eso, de concientizar, concienciar a un público de que sí, vea críticamente el cine ecuatoriano, pero que lo vea. No que tenga el prejuicio de decir, ah, no, es película ecuatoriana, entonces debe ser malo. Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar también en eso, en la creación de un público que sea crítico con respecto a lo que vemos. Vamos con Marvin, por favor, que quiere decir. Gracias, Carlos. Sí, concuerdo con todo lo mencionado. Simplemente quería agregar que también lo que, aparte del hecho de formación de públicos, no solamente dentro de la cinematografía, sino de cualquier expresión artística, lo que falta es el tema de distribución. Si nosotros nos agrada la cinematografía y a muchos de los compañeros les debe suceder lo mismo, el ver películas ecuatorianas es muy difícil. Nos toca de buscarlas y rebuscarlas. A mí me ha tocado irme a Cuenca, yo vivo acá pues en Loja, me he ido a Cuenca, me he ido a Guayaquil y me ha tocado de ir y buscar y rebuscar para poder conseguir las películas ecuatorianas. Y como lo mencionaba Carlos, creo que existen varias películas que no tienen que envidiarle a películas tal vez de otros países. Por un ejemplo, me encanta la banda sonora de Sensaciones y a mi criterio las dos películas tal vez más interesantes desde el análisis de diferentes elementos de la cinematografía es Mejor no hablar de ciertas cosas y Sin otoño, sin primavera. Estas dos películas, a mi criterio, son de las mejores que he podido observar y que tranquilamente se las puede entender en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el mismo Javier Andrade, que es el director de Mejor no hablar de ciertas cosas, en alguna conversación que tuve el gusto de entablar con él, me decía, para mí es más fácil ir a vender a la película hasta en Italia que irla a vender a la película tal vez a Ecuavisa o a Teleamazonas, por el hecho de que no existe ese apoyo y tal vez mi película, porque es ecuatoriana, me quieren pagar a $5,000 de derechos, mientras que en Italia, mientras que en Brasil, porque él me decía, yo la vendí en Brasil y la vendí en Brasil en buen precio, la vendí en $40,000 a la película. Y dice, para mí eso es venderla en un buen precio, mientras que acá en el Ecuador me quieren dar 5,000, me quieren regatear como si me estuvieran haciendo a mí el favor de pasar la película por sus medios. Aparte de eso, me decía el mismo hecho de estas plataformas de streaming como Netflix,
me decía, yo la intenté vender a Netflix, pero me dicen, lamentablemente no hay público ecuatoriano, al público mismo ecuatoriano no consume, o sea, no pueden comprarme algo que saben ellos que no va a ser un negocio rentable para ellos. Y por esa razón creo que tal vez de forma acertada, la venden a la película de Enchufe TV como una película colombiana porque tal vez existe ya como cierto público que busca un poco de esta cinematografía colombiana, que de esta manera pues tendrán tal vez mayores réditos económicos. Simplemente eso quería agregar. Sí, Marvin, es real lo que plantea y lo que pasa con el cine ecuatoriano. Por ejemplo, en, eh, en países como España, además de haber el apoyo estatal para los fondos cinematográficos, las estaciones de televisión, los canales de televisión apoyan proyectos cinematográficos, lo cual no ocurre acá. El caso de Coavisa, ellos tratan de hacer sus propias producciones, ¿no? Invertir en sus producciones y ya vemos la calidad de producciones que se tiene. Y efectivamente, un poco el público ecuatoriano, o sea, lo que le habían dicho a Javier, ¿cuánto es el público ecuatoriano que está conectado a Netflix, ¿no? ¿Y cuánto es del público, por ejemplo, colombiano que está conectado a Netflix? Entonces, esas son las diferencias. ¿Por qué México tiene más acceso a estas plataformas? Justamente porque Netflix evalúa, por ejemplo, dice, no, pues en México solo en la capital son 40 millones, de esos 40 millones que me vean 30 millones, ya es un negocio. Entonces sí, lo ven desde el punto de vista de negocio, ¿no? Y sí, tenemos que llegar a eso. Pero yo insisto en el tema, especialmente aquí en Ecuador, con el asunto de educación cinematográfica. O sea, tenemos que crear un público. Porque el público ecuatoriano, les doy datos, antes de la pandemia, el público que iba a las salas de cine era 10 millones al año que van al cine. Los ecuatorianos al año van 10 millones al cine. Pero de este público que va o que iba, perdón, a las salas de cine, el 0,002% ve cine ecuatoriano. Esa es la realidad. Eh, de esos 10 millones, el 300.000 son los que ven cine ecuatoriano. Entonces, algo está pasando. O sea, el público sí va a ver cine, pero no ve cine ecuatoriano. Entonces, eso influye también en lo que estamos hablando de que haya una industria, que haya mayores posibilidades, ¿no? De que se haga mejor las cosas, de que nuestra cinematografía esté en otras latitudes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? ¿No? Les voy a pasar igual un fragmento corto de lo que fue el Festival de Cine en Quito, en donde una directora ecuatoriana habla acerca de la realidad también de lo que pasa aquí en el Ecuador con respecto a la producción de cine. Vemos esto y seguimos comentando, por favor.
El Festival Latinoamericano de Cine de Quito pone foco este año en las barreras económicas y sociales, si bien el séptimo arte en la región cuenta cada vez con más talento y calidad. La sexta edición del festival pone en relieve el papel cada vez más evidente de la mujer en el cine latinoamericano, por lo que 7 de los 13 filmes que se verán hasta el domingo son dirigidos por mujeres. Catalina Marín, editora chilena de la película Tarde para Morir, asegura que a la mujer se la está tomando más en serio en los equipos de trabajo. Lo interesante que está pasando es que finalmente está apareciendo gente talentosa y que no están ahí por ser mujer, están ahí porque hay calidad de personal. La ecuatoriana Gabriela Calvache, directora del largometraje La Mala Noche, destacó que durante el rodaje de su película prestó especial atención al lenguaje que manejaba el equipo, mientras que al director suelen llamarlo maestro, a una directora no. Este pequeño hilo te dice cómo asumen a los directores no solo los festivales, sino el público, sino el equipo de trabajo. O sea, las mujeres siempre terminan estando en un puesto más abajo. El director chileno Omar Zúñiga afirmó que otro de los problemas que aqueja el mundo del cine latinoamericano es el de la financiación. Siempre hay que hacer muchos malabares para encontrar financiamiento en distintas fuentes. Los presupuestos también de las películas chilenas tienden a superar los montos que te puede asignar el fondo chileno, entonces siempre es importante asociarse con otras productoras de otros países para conseguir otros fondos públicos o inversiones. En sus 5 días de proyecciones, los organizadores del festival tratarán de poder presentar a Ecuador y a la ciudad de Quito una muestra representativa de lo mejor y más contemporáneo que se produce en la industria del cine latinoamericano. Bien, fíjense, esa es una realidad, ¿no?, que ocurre este festival. Se lo realizó en el 2019, ¿no? Y vemos lo que pasa. O sea, inclusive el público que va a ver los festivales es un público, digamos, reducido, especializado, estudiantes de cine, estudiantes de artes que le interesa ese tipo de cinematografía, pero no hay una participación mayor, digamos, del gran público. Este festival que realiza la sede nacional de la Casa de la Cultura, yo les he dicho, imagínense, la Casa de la Cultura está presente en 24 núcleos provinciales, o sea, está en todas las capitales de provincia. ¿Qué tal si es que se organiza un festival que sea a nivel nacional, no solo en la ciudad de Quito, sino que puedan apreciar este festival en cada una de las provincias, ¿no? Que se difunda esto. Me han dicho, sí, muy buena idea, pero de lo dicho a la práctica, como se dice, hay mucho trecho, o sea, no se lo ha puesto en práctica esta situación. O sea, un festival que organiza la sede nacional de la Casa de la Cultura, que sería factible con los nuevos mecanismos que hay ahora, ¿no?, de lo digital, poderlo difundir en todas las capitales de provincia a través de las casas de la cultura, no se lo hace, no se lo pone en práctica. Entonces, esa también es parte de la realidad. Sí, Giovanni, ¿nos quiere decir algo, por favor? Esto sí, nosotros hace un tiempo acá en Santo Domingo de los Áchilas, para el Ministerio de Salud Pública decidimos organizar desde la parte de nosotros como Sociedad Cultural Gunjo, decidimos organizar con el Ministerio de Salud Pública un festival de cortometrajes, pero en el sentido de que se pueda hacer la prevención del VIH-Sida, pero nosotros lo que queríamos era una cuestión de cortometraje, o sea, de contenido, ¿no? Que te pueda incluso ayudar para lo que eran las charlas de VIH-Sida. ¿Por qué? Porque a nivel nacional se está utilizando material que era de El Salvador, que era de México, que era de Estados Unidos y no era propio de acá de Ecuador. Entonces me acuerdo que sí hubo una muy buena respuesta, nos quedamos un poco impresionados porque
Aquí en Santo Domingo de los Áchilas pensamos que no había muchas productoras y aparecieron como 7 productoras asesoradas a los jóvenes. Pero ¿qué es lo que sucedió? O sea, simplemente se mandaron los trabajos y después el Estado dijo no. ¿Por qué? Porque hay que hacer un evento, ese evento cuesta dinero, hay que ponerlo, cómo va a ser la distribución, no hemos visto esto, no hemos visto lo otro. Bonitos los trabajos y no quedó ahí. Nunca los compañeros se sintieron burlados porque una vez que se tuvo todo el material, que hubieron materiales muy buenos, con muy buena calidad y buen contenido, se quedó ahí, o sea, no hubo nada más allá de eso, o sea, no hubo una cuestión de decir, bueno, entonces vamos a usar las plataformas, bueno, vamos a usar, aunque sea la ley en la cual nos permitan usar ese trabajo a través de lo que eran las televisoras locales, ni siquiera queríamos las nacionales. Entonces, simplemente se hizo unos cuantos CDs y se distribuyó en los barrios, en algunos colegios, que asimismo llegó a los colegios, llegó a los barrios y fueron encasillados en el escritorio del maestro. O sea, yo creo que sí se puede hacer algunas cosas, sí se puede lograr. Por ejemplo, alguien me decía que en la Universidad de Guayaquil tienen el Festival de Cine de Chiro, que es para los estudiantes que siguen audiovisuales. Entonces yo acá le proponía también a la Casa de la Cultura, le decía, por lo menos, por lo menos organicemos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hay. Porque yo vi las convocatorias incluso de México, de Argentina y de Chile. Están convocando a jóvenes que incluso solamente festivales que dice que sea tu celular, tu cámara, y es obligatorio usar el celular para la cámara. Y ahí puedes usar cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier tipo de programa de edición, pero tiene que ser solamente con el celular y solamente con jóvenes, ¿no? Cualquier tipo de contenido. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo que en otros lugares hay los cazatalentos, hay ese trabajo. En cambio, acá yo veo que no, o sea, no, pasa a un segundo plano como que fuera simplemente una afición, un deporte, nada más. Gracias, Giovanni. Vamos con Marvin, por favor. Igual, compañero Giovanni, creo que es algo muy interesante. Desde años en la ciudad de Loja vengo yo dirigiendo. Sí, Escucha muy bien, por favor. A ¿Sí se ver, me escucha ahí? ahí sí, sí. Sí, que está muy bien lo que menciona el compañero Giovanni respecto al tema de los festivales. Yo tengo la suerte que desde hace 6 años vengo a Loja dirigiendo un festival que se llama Augusto San Miguel. Es un festival intercolegial que desde esta edición nacional, y sí es pesado hacerlo, pero creo que se puede, creo que para mí lo más importante es crear un circuito de festivales. Ya hace 2 ediciones del festival, nosotros ni siquiera parábamos por pandemia. Hemos tenido nexos, nuestro festival, con el festival El FIC de Guayaquil y con el festival Sin Recreo de Manabí. Entonces, se puede hacer esos nexos, pero lo importante sería que alguna institución, como en este caso lo menciona Carlos, como la Casa de la Cultura, como el Ministerio, pero yo creo que más inclusive tendría que ser la Casa de la Cultura porque dentro del Ministerio de Cultura siempre existen más trabas, se puede realizar una especie de circuito, porque lo importante no es un trabajo cinematográfico, sino el proyectarlo, el mostrarlo, el difundirlo. Más allá del hecho de que si se da un premio o no se da un premio a los ganadores, es el hecho de difundirlo y lo que falta mucho dentro de el Ecuador. No se sabe de películas, no se sabe de cortometrajes, como es para mí criterio, uno de los cortometrajes más interesantes y de carácter universal que existen en el Ecuador es Behueu. No sé si pudieron observarlo, es un cortometraje creo que del año 2012 que se basa en una comunicación a través de sonidos, a través de la fonética, y me parece un cortometraje muy agradable, muy interesante, ganó algún concurso, algún premio en esos años, pero la mayoría de gente lo desconoce absolutamente, porque no existen este tipo de circuitos, festivales y una institución que tal vez los ayude a reproducir o a proyectar en diferentes partes del Ecuador. Bien, gracias. Está con el micrófono desactivado, Carlos. Ya, gracias.
Sí, les decía, yo les quiero plantear una propuesta a todas las personas del taller, ¿no? Que cuando iniciamos esto había más de 300 inscritos y vemos que con el transcurso del tiempo ya van quedando 10 o 12 personas en general en cada uno de los grupos, ¿no? Un poco, yo creo que toda esta problemática que vemos tiene que ver también con el aspecto de educación y de educación cinematográfica, ¿no? Y cómo uno se educa con respecto al cine de la manera más fácil, viendo cine. Entonces, yo lo que les quería plantear, una propuesta, es que de pronto hagamos un cineclub virtual, un cineforo virtual, que cada una de las personas, esto más adelante, ¿no? Vayan pensando un día a la semana que podríamos reunirnos para ver películas, pero con el compromiso de que cada uno de los integrantes invite amigos, familiares, conocidos, alumnos, y que este circuito, este círculo vaya creciendo. Entonces, les dejo esa inquietud, ¿no? De eso que vamos pensando un día a la semana, un día cada 15 días o un día al mes, reunirnos entre todos, ¿no? Vemos cuál es la mejor forma de revisar las películas, ¿no? Y más que nada, no solo revisarlas, sino tener un foro, un diálogo al, al final de las proyecciones, ¿no? No sé qué les parece esta iniciativa, les dejo esa inquietud, ¿no? Que lo podemos seguir desarrollando. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? Yo, yo creo que sí, lo que hace falta, además de todo lo que se ha dicho en esta reunión, es que eso, formemos un público, ¿no? Y que los trabajos que muchas veces, como en el caso de Loja o Santo Domingo, son un poco aislados, tratemos de unir esfuerzos, ¿no? Tratemos de unir esfuerzos para hacer es un colectivo, ser una fuerza de, ya hemos dado el primer paso de conocernos, de reunirnos por lo menos una vez a la semana a estas charlas, a estas conferencias, de ver películas, de analizar textos, ¿no? Y creo que es momento eso de pensar un paso más allá, ¿no? De tratar de ser una fuerza, ¿no? Como público, como cinéfilos, que inclusive pueda determinar ciertas cosas. Fíjense en que en la constitución de este país hay, está, digamos, reglamentado, está dicho en la constitución la participación ciudadana. Pero esa participación ciudadana no se hace efectiva. ¿Por qué? Porque no hay instancias en donde se ponga en práctica lo que está ahí en las leyes. Por ejemplo, no hay una asociación de, de público que vea cine, de cinéfilos o una asociación de televidentes, ¿no? De gente que consume televisión y que de pronto pueda determinar qué cosas o también decir, a ver, muchas veces los canales dicen, no, pues nosotros programamos estas telenovelas o estas series porque a la gente le gusta. ¿Qué tal si de pronto la gente quiere ver otras cosas? Pero como no hay una respuesta, no hay una organización, no pasa nada. Entonces, son algunas inquietudes que les dejo como para poder seguir madurando las ideas y realmente tomar más acciones con respecto a lo que nos presentan, no solo en la televisión, en las salas de cine, y que realmente podamos consumir buenas películas. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión?
Si no, agradecerle su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. No se olviden de las tareas, ya se les ha mandado la tarea que corresponde a la próxima semana, que puedan ver esa película y, y nos vemos dentro de una semana. Gracias y buenas Profe, noches. Sí, sí. una pregunta antes que Claro, Ronald. cerremos. Sí. Si el documental que envió la semana anterior no lo pude abrir porque no se me cargaba, no sé si hay alguna otra página o otra manera de ver, porque no vi. Ya, no, está en esa página. El problema es que muchas veces tratan de entrar alguna gente a la misma hora y como que se bloquea. Trate de intentar en las horas de la noche. De pronto está Ok. menos cargada, pero sí. O sea, sí, ahí está el documental. Ya. Sí, en Disculpa. esa plataforma está el documental y creo que alguna gente sí la ha podido ver. ¿O alguien más tuvo problema con eso? No, lo que le quería recomendar es que, Sí. verás, o sea, se te bloquea, pero haz como que le adelantas unos 2 minutos y ahí corre normal. Ya, Le sí. haces como que le Ya, ya, adelantas voy a 2 minutos, corre normal. Ya, sí, a veces son trucos, pero sí, ahí está el documental y sí se lo puede ver. Y bueno, que analicen esa película también, que es muy interesante del cine ecuatoriano. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, nos veríamos la próxima semana. Una buena noche con todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas Gracias gracias. a todos, cuídense.